minutos, queremos seguir hablando de marzo y este regreso a clases porque hay muchos desafíos pendientes respecto de nuestra educación, particularmente en Chile, y lo hablábamos así también con el Ceremi de Educación tempranito esta mañana. Hay una problemática con el ausentismo escolar, la desvinculación con los colegios de los niños, y es por eso que nos acompañan nuestros amigos, como siempre, de la Fundación San Carlos Maipo, Raúl Perry. Él es gerente de programas de esta fundación. Raúl, para abordar este tema, ¿no? Cómo lo enfrentamos y cómo le damos cara justamente ahora en marzo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, muchas gracias, Camila. Buenos días, Luis, también. Un gusto estar nuevamente con ustedes y con toda la gente que nos esté viendo y escuchando el día de hoy. Y claro, el tema de preocuparse, yo creo que ese es como el principal punto de este minuto, poder ponerle atención a un tema que pareciera como pasar un poco por el lado entre tantas cosas que nos está pasando hoy día en el país. No ponerle atención, no ponerle una preocupación especial a lograr que los niños y adolescentes asistan a clases y puedan vivir la experiencia de la protectora de la escuela. Sí, un tema que preocupa y que también ocupa a las autoridades, eso sin duda es buena noticia. Hoy día, si bien tenemos esta realidad de que va disminuyendo la matrícula en los colegios públicos, por todo lo que significa la situación precisamente de nuestro sistema público de educación, de todas maneras tenemos estas situaciones que se van dando y que van haciendo que muchas veces los estudiantes no vayan, a veces haciendo la cimarra, otras veces con el apoyo de los padres, incluso saliendo a trabajar o asumiendo roles en casa, del cuidado de los hermanos, en fin, hay muchas realidades acá, pero ¿cómo debemos iniciar este año 2025, año académico? ¿Qué desafíos hay que abordar precisamente durante este periodo? Excelente pregunta. Creo que primero tomamos conciencia de quién es la madurez de este problema, ¿no? O sea, estamos hablando de que algo así como un poco menos del 50% de los estudiantes tienen ausentismo crónico. ¿Qué significa eso? Que no nos alcanzan a tener un 85% de asistencia en clase. ¿No? Lo que es una cantidad impresionante, porque hay tantos niños que habitualmente pierden 2, 3, 4 días de clase en un mes. Es mucho, mucho. Ahora, además, en el fondo, lo que hemos visto es que este ausentismo es relativamente, como dice la palabra, crónico. O sea, aquellos chiquillos que durante el 2024 presentaron ausentismo crónico, bueno, 3 de cada 4 tuvo ese comportamiento todo el año. No es que hubiera empezado el año más o menos mal, no, se mantuvo igual durante todo el año, como que fue ya una conducta. Mira, puedo faltar tantos días, no importa mucho. ¿Ah? Y en particular, en nuestra edad, en la edad de los niños más pequeños, en la edad parvularia, ese ausentismo puede ser un 60%. O sea, el 66 o 3 de cada 5, si me quiero ver así, 3 de cada 5 niños no logran tener el 65% de asistencia. Entonces, este es un proceso que ha ido recuperándose de la pandemia hasta hoy día, que todavía no logramos tener los números que teníamos antes de pandemia, y que si no encontramos algunos mecanismos por los cuales volver a entender el enorme valor que tiene compartir la experiencia educativa, entonces vamos construyendo una sociedad que no necesariamente aprende lo fundamental, no solamente en torno a la adquisición de ciertos conocimientos técnicos, sino a la adquisición de ciertas habilidades que son esenciales para la convivencia en sociedad. Ahora, Raúl, ¿por qué? ¿Por qué tenemos estos niveles de ausentismo en los colegios y particularmente en la etapa preescolar, que entiendo es mucho más grave la situación ahí? Sí, bueno, el tema del ausentismo preescolar es bien complicado. Tiene, yo diría, como 2 a 3 grandes como causales. Pero hay una primera causa que es muy importante, y es que pre-kinder no es obligatorio por ley. Claro. Entonces, ahí hay un mensaje que estamos dando como sociedad de que es importante y que no. Y eso es tremendamente rudo, porque toda la evidencia internacional, y en particular el trabajo del Premio Nobel de Economía del señor Heckman, nos muestra que el aprendizaje que se da en los primeros años es por lejos el más costo efectivo, el más importante, el que más va a trascender en el largo plazo. Entonces, perder esa oportunidad de aprendizaje es muy duro. Y un segundo tópico tiene que ver con la disponibilidad de los establecimientos educacionales para adaptarse un poco a las jornadas de los padres, madres y cuidadores, especialmente de los grupos que trabajan. Y yo veo también una falta como de conocimiento a nivel, como tercera gran razón, una falta de conocimiento a nivel
nacional del valor que tiene esta etapa educativa. No solamente está en la señal que como país estamos dando de que efectivamente esta etapa del prekinder es muy importante para el desarrollo, sino también como que nos ha faltado formación para aprender que esas habilidades se van construyendo en esta etapa de la vida son tan importantes para después. Y yo hoy quiero citar un libro muy famoso que se llama Todo lo que aprendí lo aprendí en kinder. En el jardín de niños se llama todo lo que aprendí lo aprendí en el jardín de niños. Y donde el autor hace reflexiones tales como si yo aprendí a compartir, si yo aprendí a conversar, si yo aprendí a entender lo que le pasa al otro, lo aprendí en esos primeros años. Y eso es tan importante en el mundo de hoy para construir sociedades menos violentas, menos agresivas, con delincuencia más baja, que postergar y perder lo que significa ese aprendizaje de convivencia en sociedad resulta paradigmático. O sea, nos preguntamos por qué nuestro país tiene problemas y crisis de delincuencia o de convivencia, y sin embargo no estamos mirando cómo estamos careciendo de la oportunidad para aprender a convivir. Entonces, ese es el corazón del problema. Claro, recién hace algunos años se estableció como obligatorio también el tema del kinder, que es periodo escolar, por ende se cubre en nuestro sistema de educación pública, porque de ahí para abajo es voluntario y es un tremendo negocio. El otro día veía una sala cuna podría llegar a costar 650.000 pesos mensuales. O sea, son muy pocas las personas que pueden pagar esos 4 años, digamos, de ida al sistema antes del kinder. Hay ahí también una deuda pendiente, a ver si el Estado de nuestro país puede estirar un poquitito tal vez al pre-kinder y poder tener todo este proceso, a diferencia de lo que pasa en los colegios privados, donde sé que ellos tienen primero menor, mayor, qué sé yo, y de ahí van subiendo. Yo creo que ahí hay un desafío importante como para asumir, ¿o no? Como política de Estado, finalmente. Así es, como política de Estado creo que ahí tenemos una primera política de Estado muy importante, que es el desarrollo de ese pre-kinder. Pero llevamos también este tema a otra parte, porque en el fondo no solamente se produce este ausentismo crónico que es muy grave, sí, efectivamente en kinder y pre-kinder, sino qué pasa después, ¿no? Porque en el fondo cuando un niño de cuarto básico no está asistiendo es porque hay un adulto que considera que eso es razonable. Y ahí es donde tenemos que tener un efecto doble, ¿no? Uno tiene que ver con el mensaje que queremos dar a nuestros adultos, a todos los adultos que rodean el sistema, de la importancia que tiene no solo la adquisición de conocimiento, el compartir en las reglas, pero también, estoy seguro que muchos nos escucharán, porque todos los que somos padres en algún momento hemos enfrentado ese tema, que es cómo conversar esto cuando el niño no quiere, o cuando incluso en la edad más adolescente o preadolescente empezamos a tener algunos problemas para lograr transmitir a nuestros hijos el valor que tiene el proceso educativo. Y ahí tiene mucho que ver con cómo construimos buenas, y esto lo hemos conversado en otras oportunidades, buenas habilidades parentales. Y la evidencia internacional es muy enfática en que efectivamente el desarrollo de este entorno parental constructivo es también un factor protector para evitar la deserción escolar y el ausentismo. Entonces, en la medida en que tenemos padres que tienen una vida muy rica de comunicación con sus hijos, también pueden transmitirles. A veces los padres están de acuerdo con el valor del colegio, pero no saben cómo transmitirlo, o intentan transmitírselo a sus hijos, hijas o a los niños que tienen a cargo y no pueden. Entonces, el desarrollo de solamente políticas públicas que favorezcan una parentalidad positiva es muy importante para la construcción de esta asistencia a la oportunidad del colegio como espacio protector. Entonces, ahí tenemos un rol, todos los adultos que cumplir, y en la medida en que como política pública no solamente extendemos el espacio educativo al pre-kinder, sino también como políticos educativos, trabajamos y ayudamos a todos los padres, madres y cuidadores a tener más y mejores herramientas de crianza, podemos hacer una transformación no solamente en cuanto los niños van al colegio, sino también que esa experiencia dentro del colegio sea significativa. Sí, porque uno podría pensar que de pronto el ausentismo se debe a lo difícil que es, no sé, incluso llegar al colegio pensando en las zonas rurales, y es bien paradójico que el ausentismo es mayor en las zonas urbanas,
que en las zonas rurales al día de hoy. O sea, no hay un tema de accesibilidad ni de transporte o logística de por medio, sino que hay un tema muchas veces de lo que tú mismo decías, ¿no? No se le está explicando bien a los niños por qué es tan importante, o muchas veces como papás, como mamás o cuidadores, se está cediendo a los deseos también de los niños y de los adolescentes de simplemente no ir a clases. Yo creo que ahí también hay una conversación pendiente, porque además tenemos como esta dualidad, ¿no? Por una parte le exigimos mucho a los colegios y a los docentes, pero por otra parte les quitamos el piso. O sea, hoy día tenemos muchos discursos asociados a que el colegio no se meta, ojalá, en nada más de lo que implica la enseñanza de los ramos, ¿cierto? Y el conocimiento y la materia. Pero además también les exigimos, no, pero es que entonces usted tiene que hacerse cargo si hay problemas de convivencia escolar, pues. Si usted es el profesor o la profesora. Y eso no es materia de conocimiento de lenguaje, matemáticas o ciencias naturales. Eso sí es un tema más bien valórico. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Le exigimos o no? ¿Le damos o no herramientas? ¿Le quitamos o no le quitamos piso al colegio? Qué buena, es muy bueno tu comentario, Camila. Yo diría que como Fundación San Carlos de Maipo, la preocupación que tratamos de colocar es que si nosotros queremos que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en forma positiva, no podemos pensar en ellos como una especie de fragmento, que hay un pedacito que vive en el colegio y se queda ahí mientras nuestro niño y adolescente vuelve a la casa y ahí hay otro pedazo. No es así. Nuestros niños, niñas y adolescentes son una persona y como único individuo requieren un tratamiento de todos los sistemas que lo rodean, que lo reconozca como una persona que vive en todos estos espacios y que necesita apoyo en todos estos espacios. Creo que eso es como esencial. De fondo, si no, efectivamente vivimos en este tratar de generar un equilibrio que es imposible, ¿no? O sea, si este niño, si este niña, si este adolescente es una persona indivisible, el mismo el que está en la casa, el que está en el colegio, bueno, todos los adultos que lo rodeamos nos tenemos que poner de acuerdo. Ahí el concepto de la comunidad educativa es muy potente, pero tiene que ser también entendido tanto desde el colegio como desde los apoderados como un conjunto coordinado de adultos que ponen todos sus recursos para el mejor desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso significa soportar también el piso que está pidiendo el colegio, pero también poner de nuestra parte, y también desde la parte del colegio representa que no puede ser simplemente que todos los esfuerzos pedagógicos estén puestos única y exclusivamente en el niño. Aquí la política pública de formar en parentalidad, de hacer que todos aportemos colectivamente al desarrollo de nuestros niños y adolescentes es indispensable. Y en ese sentido, una de las grandes preocupaciones que manifestamos como Fundación San Carlos de Maipo es que en este año el presupuesto para los programas de reactivación educativa disminuyó. Y esto es preocupante, porque entonces eso significa que la atención que estamos poniendo para coordinar a todos estos adultos, para tener una intervención desde la comunidad educativa real, tiene menos sustrato, tiene menos posibilidades, tiene menos programas, tiene menos presupuesto. Entonces, si nosotros queremos corregir esto, que es fundamental para todo lo que venga después, no podemos dejar de darle la prioridad que merece. Sí, hay también otro desafío que hay que afrontar, que es en materia de salud. Sabemos que muchos de estos ausentismos, sobre todo en época preescolar, claro, en la época del jardín, en la época del prekinder, el año pasado y el antepasado hubo mucha situación de emergencia sanitaria con los menores, mucho resfrío. Lo mismo después también con los estudiantes de enseñanza media, sobre todo con los más pequeñitos que vienen de la pandemia, donde las defensas bajaron, entonces también hay un desafío ahí. Me imagino que eso también hay que considerarlo dentro de estas altas cifras de ausentismo, donde claro, no tiene que ver y no pasa por temas de que quiero hacerle el gusto a mi hijo porque no quiere ir o porque no tiene ganas de levantarse, sino que también porque se han enfermado muchísimo los niños últimamente, ¿no? No, sí, eso es completamente cierto. Ahora, yo creo que probablemente las cifras no están a la par, porque después de la pandemia, que llegamos casi a un 83%, 82% de asistencia acumulada, estamos llegando en este momento como un 87%, y el promedio que teníamos antes de pandemia es un 89%. Entonces hay una parte que se puede explicar por enfermedad.
pero yo creo que hay otra parte que tiene que ver con el valor que le damos a este espacio colectivo de aprendizaje que es el colegio y el apoyo que los adultos podemos dar para que si alguien entra en el proceso de ausentismo crónico pueda salir. Porque Pero eso es lo Raúl, que en el fondo resulta inquietante, ¿no? Que Sí. efectivamente uno puede entender que alguien falte en invierno 3 días porque se enfermó 5 días, como se enfermó una vez en el colegio de mis hijos. Me contaban que habían 15 alumnos de 30 porque estaban todos con algún tipo de patología respiratoria, que se habían contagiado unos con otros. Eso es evidente. Pero cuando tú tienes chicos que están en un patrón y el 3 de cada 4 niños que están en ausentismo crónico está dentro de un patrón de ausentismo permanente. No pasa Entonces por tenemos la una enfermedad. inquietud que tenemos que afrontar como Y cuidadores. perdona, pero eso también es parte de la responsabilidad del grupo familiar completo, porque hoy día hay un calendario de vacunación que se adelantó, cuyos grupos específicos, los primeros en poder acceder a las vacunas contra la influenza, virus sincicial y también COVID, precisamente son los niños, también para hacer este efecto capullo, los más pequeños, sus familias, ¿cierto? Las personas con las que viven, pese a que sean adultas y que no tengan un requerimiento especial, pero todo en vista de proteger a los más chiquititos. O sea, hay cosas que nosotros también podemos hacer para poder evitar caer tanto en enfermedad durante el invierno este año 2025. Ahora, ¿qué podemos hacer como para fomentar un poco que no se pierdan clases ahora a principio de año? También pasa mucho eso. Los primeros días no importan. Entiendo y de acuerdo a las cifras que ustedes manejan, si se falta clases ahora en marzo, es muy probable que esa conducta se reitere durante todo el año. Así es, efectivamente. Yo creo que buena, dejemos algunas cosas como prácticas, ¿no? Para lo que viene del año. Uno, eh, transmitir, como estamos haciendo en esta instancia, el valor de aprovechar el espacio de aprendizaje. Y eso fue para que todos los adultos que estamos viendo esto lo podamos compartir. Ir a clases es importante, y no solo porque se aprenden conocimientos, también se aprende a compartir. Dos, eh, ¿cómo fomentarle a nuestros hijos? Bueno, tratar de hacer que la experiencia del colegio también sea algo que nosotros manifestemos, sobre todo los más pequeños, que nos importa. Entonces, si los niños pequeños llegan de clase, nosotros preguntamos, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? Oye, qué bueno que fuiste hoy día a clase, porque en el fondo es un día más que vamos haciendo cosas nuevas. ¿Ah? Oye, ¿compartiste con ese amigo? A mostrar nuestro interés y nuestra alegría por que los niños participen, porque los niños van a estar mucho más interesados en hacer aquello que fomenta nuestro refuerzo positivo que al revés, cuando nosotros los retamos por no ir. ¿Ah? Y eso, ese cambio de switch que es difícil, ¿ah? Pero es muy importante. Fomentar y reforzar lo positivo y salir de la corrección de lo negativo. Es, como dice el dicho muy antiguo, se atrae más moscas con una gota de miel que con un tarro de vinagre. Y mejor aún, dejar de pensar en que pueden hacer moscas, sino que son algo mucho más valioso que requiere mucho más valor que la miel, por decirlo así. Y en los casos de los más grandes, puede ser muy interesante una conversación. Sentarnos un segundo a conversar, decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás queriendo ir? Y hacerlo no desde un juicio negativo, no desde, oye, tú eres un flojo, ¿por qué no vas? Eso es muy, muy dañino. Más bien pasemos a otro esquema, decir, oye, a mí me preocupa porque me da miedo que tú como adulto te quedes con menos herramientas, que no aproveches las instancias que tienes, quiero que te desarrolles bien, quiero que seas feliz y sé que eso implica mucho de aprendizaje que no lo vas a tener en la casa. Entonces cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres ir? Esas grandes preguntas nos pueden permitir encontrar grandes respuestas. Y hay dos estrategias muy concretas para niños más pequeños: felicitar, comentar, reconocer. Y para niños más grandes, ¿por qué? Porque desde mi preocupación profunda por tu bienestar. Esas dos cosas son herramientas importantes que pueden ayudar a la hora de que los adultos fomentemos la asistencia de nuestros niños al colegio. Sí, no nos olvidemos de los universitarios, que muchas veces también desertan o dejan de ir porque está con la presión social de que el papá quería que estudiara una carrera, que la mamá, que la familia, y también van dejando la universidad por eso. Entonces también hay que ir tomando ese desafío para que elijan finalmente lo que quieran estudiar y apoyar ahí a los hijos, hijas y adolescentes. Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes. Nos vemos.